quiero agradecerle muchísimo para la elaboración de este Congreso Internacional. A la doctora Milka Jacqueline Silva Mendoza, lo mismo que la doctora Rosamelia Pérez Hawkins, al director Germán Federico Pedrosa Gaitán, director de esta afamada Universidad de San Luis Potosí. Y bien, les voy a hablar de manera rapidísima y general, porque el tiempo nos come, ¿verdad, doctor Martín? Sí, un Pero poquito, bueno, gracias. Aquí tenemos una situación muy importante. De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, quiero que tengamos en cuenta una cosa muy importante. Niño, de acuerdo a la definición que nos da esta convención, es todo aquel niño, niña u adolescente menor de 18 años. Entonces, en términos generales, tenemos esa definición, por lo que la ponencia va dirigida precisamente a ellos, a todos los menores de 18 años. Tienen muchísimos derechos, que todos les han sido violados, por lo menos en nuestro país, que es México, y no dudo que se hayan dado esas violaciones en otros países del mundo. Pero en fin, una vez haciendo esta diferencia que nos hace la Convención de los Derechos del Niño, vamos a hablar que el artículo 19 de esta convención nos va a hablar precisamente a la protección contra los malos tratos que tienen los niños. Nos va a hablar de la educación, artículo 28 y 29, el derecho al juego, a la participación. Pero vamos a entrar a un tema muy delicado. Estas planificaciones que se hicieron de 2020 a 2030 se vinieron abajo por una horrible pandemia que llegó al mundo. ¿Qué hemos hecho los países si no conocemos de dónde viene esa pandemia? ¿Sí? Automáticamente todos los países nos pusieron en cuarentena porque creíamos que eso era la mejor solución. Y mi pregunta es para todos ustedes, y sé que todos ustedes ya saben la respuesta. ¿Qué pasa en pandemia cuando ese niño o esa niña, y he escuchado en otras ponencias de mis antecesores, que son violentados sexualmente, que están obligados a recluirse con el enemigo? México es uno de los primeros países en pederastía. ¿A qué se refiere esto? A que el enemigo lo tenemos en casa. Años han transcurrido y hemos estado haciendo todo lo posible para que se denuncie. Afortunadamente, poco a poco se va logrando, acudiendo a esas ONGs, acudiendo a las asociaciones. Algunas nos hacen caso, y algunas nos hacen caso porque soy abogada, porque el pasante o el amigo que llevo es abogado, y porque tenemos que meter a derechos humanos para que realmente se lleve a cabo un seguimiento como debe de ser. Entonces, nos preocupamos por ese encierro, que fue un encierro de más de un año. Pasamos la primera ola de COVID. ¿Y qué le pasó a ese niño? Escuchaba yo a la licenciada Ofelia, que estaba presentando su libro, muy buena ponencia, por cierto, donde nos preocupamos cuando hay un feminicidio y un menor se queda sin mamá. ¿Y qué pasa? ¿Qué atención se le da a ese menor cuando se mueren en su familia? Por COVID, la mamá en su propia casa, el abuelo, la abuelita, el hermano, el primo, todo mundo llega y, ay, te acompaño mucho en tu dolor. ¿Y qué pasa con ese niño? ¿Hay alguien que le explique? ¿Hay alguien que se preocupe por llevarlo con un psicólogo para que le haga entender ese dolor por el que está pasando? No, señores. Derecho a la salud, ¿sí?
Anteriormente teníamos esa primera ola en 2020. Teníamos la segunda ola en mayo del 2020, mayo-junio del 2020. Esa tercera ola la tenemos ahora en julio, junio-julio del 2021. Tercera ola, ¿eh? Y ya está la cuarta ola en nuestro país. ¿Cuántos muertos hemos visto? ¿Cuántos han perdido su casa? ¿Cuántos han perdido esos familiares? ¿Cuántos no van a la escuela? Derecho a la educación. El Estado proveerá la educación que se deba a cada uno de los niños porque es un derecho, aparte de que es un derecho constitucional de acuerdo a la Constitución de nuestro país, es un derecho de la Convención de los Derechos del Niño. Todo el mundo tiene una tableta, tiene acceso a Internet. En todo lo que es América Latina, señores, no tenemos todos la capacidad de tener Internet. Pero sí obligamos a los niños a que tengan que tomar una clase, ¿sí? Pero bueno, hay niños que han sido obligados a dejar de estudiar para irse a trabajar. Hay padres que prostituyen a sus hijos, trata de personas, trata de blancas, y los venden con X o tal persona para hacerse llegar recursos en nuestro país. Documentado, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con todos estos derechos? No los estamos cumpliendo, señores. Que la UNESCO sepa que no se están cumpliendo. Que la Convención de los Derechos del Niño sepan que no se están cumpliendo. Se han hecho varios estudios. Nos ha costado mucho trabajo llegar a las asociaciones, convencer a las señoras de que denuncien. Como bien nos decía la licenciada Ofelia en el feminicidio, muchas no denuncian. Abuso sexual, menos. ¿Cómo voy a decirle yo a la demás gente que mi esposo prostituye a mi hija de 10 años, de 11 años, o a mi hijo de 8, 9, 10, 11 años? Es que si no lo hago, mi marido se enoja. Y me ha tocado hablar con ellas. Me ha tocado convencerlas que lo que está haciendo es ser cómplice de un delito. Y más allá, señores, nos falta educación, nos ha costado muchísimo trabajo decirles a las personas que tenemos una Procuraduría de la Defensa del Menor, donde esa Procuraduría está viendo como sujeto de derechos a los niños, de que no hay necesidad de que tengan 18 años cumplidos para que puedan denunciar. Esa Procuraduría tiene la obligación de velar por esos derechos de los niños, porque en esa Procuraduría los vemos como sujetos de derechos. Y nos ha costado mucho trabajo que nos den los espacios, que nos den la atención. El año pasado me tocó ir a 3 hospitales con un niño enfermo de COVID. No tiene COVID, lléveselo a su casa, dele esto y paracetamol, ya saben, ibuprofeno y se acabó. Porque los niños son resistentes, no les pasa nada. Después de un año se abrieron las escuelas en gran parte del mundo. Me recuerda un asunto que sucedió en Israel. Israel nos decía, por favor, tomen experiencia de nosotros si no hablan los centros educativos. No tenemos las condiciones. Somos un país tercermundista. Ni siquiera la mitad de la población está vacunada. Pero ya se abrieron nuevamente las escuelas en la cuarta ola. En Florida murieron más de 25 personas en una escuela. Tuvieron que cerrarla. En México actualmente, la semana pasada en el Estado de México, el gobernador del Estado de México dijo que se cerraba las secundarias, algunas nada más, porque hubo brotes de coronavirus. Pero a los niños no les pasa nada, son fuertes. ¿Dónde está eso?
En mi país no han empezado a vacunar a los niños. Derecho a la salud se está violentando, claro. Derecho a la educación, gobierno me diste para una tablet, me diste un internet, no. Dígame, Violeta Méndez. No, no, en realidad esta reacción es un aplauso, la verdad es que está dando pues toda la realidad de nuestro país y le felicito. Muchísimas gracias, licenciada Violeta. Es una gran realidad. Dejamos abandonados a nuestros niños. El gobierno los tiene abandonados. ¿De qué nos sirve que haya políticas públicas si no se ejercen? No hay medicamentos, no hay atención médica, no tenemos escuela. Estamos obligando a los niños, pero con una responsiva. Tú eres responsable si le pasa algo al niño. ¡Qué padre! Qué fácil es lavarse las manos, pero bueno. Señores, los derechos en la Convención de los Derechos del Niño, en la UNESCO, en nuestros organismos de derechos humanos, se violentan los derechos de los niños. No hagamos esto, luchemos por ellos, porque en base a esto, ellos van a ser los hombres del mañana. Y Dios quiera que sean los mejores. Muchas gracias por su atención.